Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, partiendo de un libro diario contable, de un supuesto, un ejemplo que tenemos aquí, vamos a elaborar el libro mayor y a partir de ahí vamos a elaborar el balance de sumas y saldos de una forma bastante rápida para, en el caso de que tengamos que estudiar a un supuesto o no lo tengamos hechos el libro mayor y ese balance de sumas y saldos, poderlo hacer de una forma, ya digo, bastante rápida. Lógicamente, cuando estamos estudiando de cara a un examen, el examen hay que hacerlo de forma manual, pero este método nos servirá en el caso de que tengamos ese libro diario y no tengamos elaborado todavía el libro mayor ni el balance de sumas y saldos para poder hacerlo con mayor rapidez. Pues bien, este es un ejemplo que tenemos aquí, un diario corto con una serie de asientos que hemos ido haciendo a lo largo del ejercicio, de compras, de nóminas, de ventas, negociar remesas, etcétera, etcétera. Bueno, el libro diario lo hemos elaborado de una forma un poco particular para que nos ayude en esa rapidez o eficacia que queremos de cara a realizar el libro mayor. Lo que quiero decir es que el tema de las fechas y de la relación o lo que se hace en cada asiento lo hemos puesto en una columna, en la columna A. Todo lo hemos llevado hacia la izquierda. Las cuentas las tenemos además en celdas independientes y así de esta forma, como decimos, es más rápido hacer lo que queremos hacer, que en primer lugar, por supuesto, es eliminar toda esa información de los números de asiento, de las fechas y la descripción de cada uno de los asientos, porque eso no nos va a servir para hacer, o bueno, realmente no lo necesitamos para hacer el libro mayor. Por lo tanto, si lo hemos llevado a la columna A, lo podemos eliminar mucho más rápidamente. De esta forma, simplemente eliminando esa columna. Lógicamente, esa información sí la necesitamos en el libro diario, pero no la necesitamos en el libro mayor. Ese sería el primer paso. El segundo paso, pues será eliminar todas las filas que tenemos en blanco ahora. Entonces lo que hacemos es irnos a inicio, buscar y seleccionar y aquí en especial y vemos que tenemos la opción de eliminar esas celdas en blanco. Le damos a aceptar, lo que vamos a hacer nos va a decir si queremos eliminar hacia arriba o eliminar las columnas. Al darle la opción de eliminar, desplazarlas hacia la izquierda o hacia arriba, lo que vamos a hacer es desplazar todo hacia arriba. De esta forma nos queda así en este formato. Aquí lo que vemos es que nos ha mezclado las cuentas que van al debe y las que han ido al haber. Pero bueno, nosotros sabemos que las que están en el debe son las de la izquierda y las que han ido por el lado del haber cuando hemos hecho el asiento son las que están aquí a la derecha en la columna D. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es insertar una columna y estos valores de los movimientos que ha habido al debe los vamos a pasar a la derecha de las cuentas para que tenga la misma presentación que las cuentas del haber. Ahora vamos a eliminar la columna A que nos sobra y ahora lo que vamos a hacer es poner todas las cuentas que han ido al haber debajo de las que están en el debe, es decir, formar solo una columna de cuentas. Pero en principio nos tenemos que fijar que lo que queremos es que el valor de las cuentas que han ido al haber me lo coloque en la columna D. Por lo tanto, aquí vemos, si abrimos más la descripción, vemos que nos sobraría una columna. Por aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 columnas. Y si ponemos todas las cuentas del haber a partir de la columna A, 1, 2, 3 y 4, nos sobraría una columna. Por lo tanto, voy a eliminar la columna G, que no hay nada, está en blanco. Y ahora ya lo que hacemos es abarcar todas estas cuentas, los movimientos de ese libro diario que han ido al haber, lo vamos a cortar y nos lo llevamos, como decimos, a la columna a partir de la última cuenta que tenía esos movimientos al debe. Y así ya obtenemos lo que queríamos, es decir, ya tenemos
todos los movimientos del libro diario. Los que han ido por el debe los tenemos al principio y después tenemos los que han ido por el haber. Pero lógicamente este no es el orden en el que queremos. Nosotros, cuando vamos a elaborar un balance de sumas y saldos, van ordenados de menor a mayor por número de cuenta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ordenar esos datos. Nos vamos a inicio y nos vamos a ordenar, y vamos a ordenar de menor a mayor, lógicamente partiendo de la columna A. Ya tenemos esa ordenación y ya tenemos lo que queríamos, que en principio es más o menos el esquema que sigue un libro mayor. Como sabemos, en el libro mayor tendríamos cada cuenta y tenemos los movimientos que han ido por el haber y los movimientos que han ido por el debe de cada una de esas cuentas. No es la misma estructura que estamos acostumbrados a ver en forma de T del libro mayor, pero como sabemos, eso realmente no importa tanto, porque además los programas informáticos realmente no elaboran esa estructura en forma de T, porque como sabemos sería más complejo a la hora de imprimir. Realmente nos elaboran otra estructura distinta que se asemeja un poco a esto. De todas formas, aquí tenemos, como vemos y como decíamos, los movimientos ordenados por cuenta y los movimientos de cada una de esas cuentas que hemos hecho en el haber y que hemos hecho por el debe, pero ordenados por cuenta y a partir de todos esos movimientos que hemos ido haciendo en el libro diario. Como vemos, mercaderías, pues ha habido movimiento del debe, que eran las existencias iniciales, después las hemos cerrado por el haber, con el asiento de variación de existencias, y hemos puesto las finales. Y además, por otra parte, vamos viendo que las cuentas del grupo 6 y 7, como en ese libro diario del que hemos partido estaba hecho ya la regularización de pérdidas y ganancias, pues lógicamente veremos que nos van a quedar todas a cero, ¿no? Es decir, la suma del debe va a ser la misma que la suma del haber. Lógicamente, como decíamos, esta es la estructura, pero nos faltaría el paso o el detalle final, el saldo final de cada una de esas cuentas. En primer lugar, nos falta conocer las sumas del debe y las sumas del haber, y luego el saldo final para poder elaborar ese balance de sumas y saldos. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora son ver los subtotales de cada una de esas cuentas. Eso, como sabemos, en Excel tenemos la opción de subtotales. Entonces vamos a elegir todos los datos y nos vamos a datos y nos vamos a esquema y nos vamos a subtotales. Aquí nos va a aparecer este mensaje, le damos a aceptar y vamos a decirle que los subtotales que necesitamos son los de las columnas C y D. La columna D me saca el dato del capital social, que era el primero que teníamos, pero también necesito el subtotal de la columna C. De esta forma, si yo le doy a aceptar, y ya tendría los subtotales. Vamos a darle a esta opción y aquí vemos que tendría ya los subtotales de cada una de esas cuentas, es decir, las sumas al debe y las sumas al haber. Esto sería lo que denominamos hacer los subtotales por el debe y por el haber de cada una de esas cuentas que hemos hecho o hemos utilizado en esta empresa y que configuran ese libro mayor. Es decir, serían el sumatorio por el debe, el sumatorio deudor o el sumatorio acreedor de todas las cuentas que hemos usado y que configurarían ese libro mayor o los subtotales de ese libro mayor. Aquí nos quedaría hacer el total deudor o el total acreedor, y eso lo vamos a hacer en el balance de sumas y saldos. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es irnos ahora a inicio y nos vamos a buscar y seleccionar, nos vamos a especial y le decimos que lo que queremos copiar son solo las celdas visibles, porque si no hacemos esto, nos va a copiar todos los datos que hemos arrastrado, es decir, todas las cantidades que han ido al debe y todas las cantidades que han ido al haber. Y lo que queremos es solo este sumatorio. Entonces le doy a aceptar y ahora ya puedo copiar estos datos y vamos a pegarlos como valores
en otra hoja de nuestra hoja de cálculo como valores. Y entonces ya tendría aquí parte de la estructura del balance de sumas y saldos, que son concretamente, esto sería, vamos a eliminar esto de momento, este sumatorio que no coincide con el total, y estas serían las dos primeras columnas de ese balance de sumas y saldos. ¿Cómo haríamos las dos siguientes columnas de balance, sumas y saldos? Bueno, pues como sabemos, como decíamos antes, las dos últimas columnas del balance, sumas y saldos sería la suma al debe o la suma al haber, dependiendo de si esa cuenta, el saldo al final, es deudor o acreedor. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí que si una condicional y le decimos que si C1 en este caso, con la cuenta de capital empezamos, es mayor que D1, lo que me va a poner como valor, como resultado, es C1 menos D1. Es decir, siempre que el saldo del debe sea mayor que el haber, pues el resultado va a ser un saldo deudor que irá al debe. Y si no es así, pues lo que me va a poner es nada, en ese caso, porque estamos en la columna del saldo deudor. Entonces, si el saldo no es deudor, no quiero que me ponga nada. Y ahora, por el lado del haber, podemos arrastrar esta fórmula, pero ahora hay que cambiarla, porque lo que quiero es que me compares D1, no con E1, sino con C1, y si es así, es decir, si D1 es mayor que C1, pues sí me pones ese resultado de D1 menos C1, y si no, no me pones nada porque el saldo no sería acreedor, sino deudor. En este caso, vemos que sí es acreedor, por lo tanto vemos que me pone el resultado de la columna D, es decir, vemos que el saldo es acreedor porque es la cuenta de capital, que es el saldo inicial que teníamos, el saldo acreedor. Como sabemos, en un balance de sumas y saldos, las dos primeras columnas, es decir, las sumas del debe y las sumas del haber, pueden tener movimientos en los dos lados, pero las dos últimas columnas solo van a tener movimiento en uno de los lados, es decir, o es deudor o es acreedor, en una de esas dos columnas de las dos últimas columnas de un balance de sumas y saldos. Ahora, si arrastramos esto hacia abajo, pues ya tendríamos el resultado de esas dos últimas columnas. Ya vemos que las cuentas del grupo 6 y 7 están a cero, porque como decíamos antes, hemos partido de un libro diario que tenía hecho ya el asiento de regularización. Si no hubiera sido así, pues sí podrían tener saldo, pero como estaba hecho el asiento de regularización, pues todo ha revertido ya en la cuenta 129 de pérdidas y ganancias. Ahora lo que vamos a hacer es sumar todas las columnas. Vamos a sumar las cuatro columnas. Empezamos por la primera, que es el sumatorio por el debe, y vemos que si arrastro hacia la derecha, pues como sabemos, las dos primeras columnas tienen que coincidir, el sumatorio por el debe tiene que ser igual al sumatorio por el haber por el principio de partida doble, y además las dos últimas también, por ese mismo principio, nos van a coincidir, pero ahora ya en las dos últimas, como decimos, reflejamos solo si el saldo es deudor o acreedor, es decir, movimientos en el debe o en el haber, no en los dos, como sucede en las dos primeras columnas. Bueno, esto ya le podemos dar el formato, enriquecerlo un poco más, ¿no? Vamos a poner que son todos dos decimales y aquí podríamos poner los títulos de las columnas. Como sabemos que esto sería las sumas del debe, sumatorios del debe, y estos son los sumatorios del haber, pero que esto, como decimos, viene del libro mayor y realmente esta información la extraemos del libro mayor. Y esto sería si es saldo deudor, y esto sería la siguiente columna, son las cuentas que tienen saldo acreedor, las que nos quedan en el pasivo o a la derecha del balance. Bueno, pues esta sería la estructura que tendríamos nuestro balance de sumas y saldos. Entonces lo que hemos hecho es, partiendo de un libro diario, elaborar el libro mayor y a partir de ahí, a partir de esa información del libro mayor, es decir, con los sumatorios de cada una de esas cuentas por el debe y por el haber, extraemos ya esa información para elaborar este balance de sumas y saldos en el cual las dos primeras columnas son esos mismos sumatorios, es decir, la información que nos da el libro mayor y después también esa información del libro mayor nos da el resultado si es deudor o acreedor y eso lo trasladamos a las dos siguientes columnas
de ese balance de sumas y saldos. Pues bien, este es el ejemplo que queríamos ver para, gracias a las posibilidades que nos da Excel, a partir de un libro diario, de una forma rápida, extraer toda esta información y obtener este balance de sumas y saldos de tal forma que no tengamos que hacerlo de manera manual, que nos llevaría muchísimo más tiempo. Como sabemos, cuando nos enfrentamos a un examen, pues eso lleva mucho tiempo, porque hay que tener mucho cuidado de ir viendo que no nos dejemos datos y que utilicemos todas las cuentas y ir punteando, y eso realmente pues lleva mucho tiempo, ¿no? Así, pues por lo menos lo hacemos de una forma más eficiente y más rápida y sin ese temor a dejar datos para atrás o perdernos algún dato que no hayamos insertado en este balance de sumas y saldos. Bien, este es el ejemplo que queríamos ver. Espero que haya sido útil. Espero verte en próximos ejemplos en nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos.